Hola, bienvenidos amigos y amigas de Vive tu vida con interioridad. Estamos en su programa Ilumina tu camino. Este programa lo que trata es de que vivamos con propósito el viaje interior de nuestra vida. Estamos redescubriendo en nuestra existencia la vida espiritual. Ese es el propósito, la vida espiritual. Confundimos la vida espiritual con las modas, con los ritos, con las religiones, con las cosas externas, aunque nos parece que son espirituales porque tienen que ver con religión, tienen que ver con Dios, tienen que ver con la iglesia, o con la denominación, o con la doctrina, pensamos que eso es la espiritualidad. No, la espiritualidad es lo consistente que hay en la existencia, en el mundo. Por ejemplo, espiritualidad es el aire, ese es ruach, neuma, aire es espiritualidad. El aire es la espiritualidad. Y el aire es lo más consistente que hay, lo más estable. Dice que Dios no se muda, no se quita, no se mueve. Ese decir que no se mueve, que no se quita, eso es lo que significa espiritualidad, que permanece estable. Todo lo que permanece estable en tu vida, eso es espiritualidad. Todo lo que vaya evolucionando, lo que se quite, lo que hoy es y mañana no es, eso es lo más carnal, lo más tangible. Lo tangible va evolucionando, va cambiando. Pero la espiritualidad permanece. Por ejemplo, lo que permanece en ti siempre, el aire. Entra y sale, eso es la espiritualidad. El agua en el arroyo, vaya a un arroyo y mire, concéntrate y veas el agua. Cómo pasa y pasa y pasa minutos, horas, días, años, la misma agua fluyendo. Eso es la espiritualidad. Lo que permanece en ti. Lo que no permanece, pasa. Y eso en la Biblia, en Hechos de los Apóstoles, se declaró eso. Cuando dice, bueno, dejemos saber si esto es lo que está diciendo, es lo que están predicando estas personas, es correcto. Porque si lo que están predicando pasa, ya no vuelve, eso no es de Dios. Ahora, si no pasa y si es de Dios, cuidado, peleemos contra Dios. Es decir, tú no puedes ensayar de que hoy respiras o no respiras. Es estable. En las iglesias, en la actualidad, y yo creo que siempre ha sido así, pasamos es por las modas. Esta moda ya está pasando, entonces vamos a cambiar. Por ejemplo, la música se renueva, va pasando, va pasando, va pasando. Pero en esencia la alabanza no pasa. Adorar a Dios en espíritu y en verdad es estable, no pasa. Pero la forma de hacerlo sí pasa. Antes se cantaba a capela, no habían instrumentos. O se cantaba ahí con un cuerno o con algunas cosas manuales. Luego se empezó a cantar con el órgano, el armonio. Entonces eran más solemnes en la Edad Media. Eran la música clásica. Y así vino la iglesia cantando en el piano. Luego llegaron los himnos. Había que cantar himnos. Y empezaron a cantar himnos. Luego vinieron los coritos. Entonces ya la gente empezó a cantar coritos. Luego vinieron las alabanzas, la oración de alabanza. Luego vinieron la oración, los cantos de adoración. Y entonces vinieron cambiando. Ya el piano, ya empezaron a meter cosas del mundo. Por ejemplo, la conga, el órgano, aquí el teclado, la batería. Todo eso empezó fue en el mundo. Pero lo van metiendo a la iglesia. Porque el mundo está así. El mundo le gusta danzar, bailar. Y vamos metiendo todas esas costumbres. Pero la alabanza no se cambia. La alabanza, la adoración en espíritu y en verdad permanece. Ahora, si la gente cree que de esa manera está alabando al espíritu en espíritu y en verdad a Dios, pues lo hace. Pero ¿qué tal que la gente simplemente haga eso es porque está de moda? Por ejemplo, hoy día, antiguamente, los pastores, como yo les he dicho, los pastores, ¿cómo vestían? Con sotana. Era una falda, una toga, porque venían de Oriente, venían del Imperio Romano, así se vestían ellos. Entonces los ministros, los sacerdotes se vestían con esas togas largotas. Luego ya perdieron la estola y quedaron con el cuello clerical. Luego ya perdieron el cuello clerical, entonces se pusieron corbata. Como médicos, doctores, políticos, para parecerse a los políticos, imagínense, que son los que se ponen la corbata y el saco y camisa y eso.
Pues, y ahora ya va pasando. Ya empezaron los pastores a predicar en camisa, manga corta, con unas camisitas así. Y ahora hay pastores que predican con un zapato rojo y uno verde. Y los pantalones apretados y rotos. Y la camisa, una camisa bien apretadita, porque tienen que ser estilizados y todo. Bueno, son las modas, van entrando. Dice que para atraer la gente. Cuando el agua, yo he visto que el agua no cambia. El agua permanece. No cambia, es que para atraer al venadito, a la abeja y al animalito que viene a beber. No, ella permanece siempre la misma. El aire no cambia. Dice que, el aire dice, voy a cambiar el aire, voy a ponerlo rojo, amarillo, verde, para que la gente me respire. No, la espiritualidad no es así. La espiritualidad es que por naturaleza, como es, no se muda, no se transforma, no se mutua, de mutarse, no se muta, no se transforma, no se cambia. Todo permanece, la espiritualidad siempre permanece. Lo que cambia son las costumbres, son las modas, la religiosidad sí cambia. Y el ministro, las iglesias están así, trabajando en todo. En el budismo, en los hindúes, en todo cambia rapidito. Ahora, las iglesias más estables son las más espirituales. Las iglesias menos espirituales son las que hay que cambiar. No, ya no cambie, cantemos coritos, hoy adoración, ya hoy hagamos danzas, ya mañana salsa, luego reggaetón, luego tenemos que hacer esto rápido para que estar en la moda, porque el mundo va cambiando, el mundo va cambiando. Pero lo que cambia es la parte externa, lo carnal, lo material. Lo espiritual es eterno, no cambia, permanece, no se mutua, no se mueve, es estable, ahí está quieto, como el agua, como el aire. Y las cosas que permanecen en ti no desaparecen. Por eso decimos que el cuerpo muere, pero que el espíritu sigue con vida. Porque lo que queremos decir es que lo espiritual no pasa de moda. Pues sucede que ese es los errores que tenemos en nuestras expresiones religiosas o expresiones espirituales. Dejamos las cosas fundamentales, lo esencial, lo sobrenatural, y absorbemos las cosas materiales, las cosas superfluas, y eso es lo que nos da duro, nos quita la vida, porque nos apegamos en vez de ser desapegados, porque nos enfermamos acumulando toxinas en nuestro cuerpo, cosas tóxicas, tanto gente, costumbres, ambientes, personas que están tóxicas en nuestra vida, intoxican nuestra vida espiritual, nuestra vida de salud, nuestra salud física, emocional, mental. Todo eso nos intoxica y por eso nuestras relaciones son malas. Tenemos malas relaciones, somos, como yo digo, somos cuerpoespinos, o somos aletargados, o tenemos tantas costumbres, tantas ataduras, y que nos hace mal relacionarnos mal con Dios, con la naturaleza, con los demás y con nosotros mismos. Cuando dice Dios, seamos libres en las relaciones, amar a Dios y al prójimo como a sí mismo. Esa es la vida espiritual, ese es el camino que les estoy enseñando. Muy bien. Pero el problema es que nosotros vamos funcionando por este folleto, por este libro, por estos textos que hay aquí en la Sagrada Escritura. Entonces, como nuestra iglesia es nuestra religión, es religión del libro, religión del libro, entonces tenemos que enseñarles esto. Mire que hay una diferencia entre la iglesia católica, que es la que viene desde atrás, y el cristianismo, que el cristianismo lo que quiere es rescatar la palabra. Entonces, la iglesia católica, hasta el siglo XVI, predicaba la palabra, porque había la misa, porque había la enseñanza, porque había la catequesis. Pero había una manera más ilustrativa de ver las cosas, era más visual, porque ellos querían ser fieles al pacto de Jesucristo. Si leemos en la palabra de Dios, el pacto de Israel, el pacto que Dios hizo con Abraham, era que él iba a ser padre de una muchedumbre, que iba a tener muchas naciones a su favor que iban a vivir con él, y que le iba a dar una tierra. Y que como señal de ese pacto iba a haber la circuncisión.
Luego con Noé hace otro pacto, que el pacto con Noé es que no va a destruir más el mundo. Y como señal, entonces salió el arco iris, el arco. Pero si miramos nosotros ya en el Nuevo Testamento y vemos que cuál fue el pacto que hizo Jesús o el nuevo o el Cristo. Ya no es el pacto como en Israel. Por eso decimos Antiguo Testamento significa pacto. Antiguo pacto y nuevo pacto. ¿En dónde está fundamentado el nuevo pacto? El nuevo pacto está fundamentado en la Santa Cena. Cuando dice Jesús que este es el nuevo pacto, dice, que tomó la copa y dijo, este es el nuevo pacto. ¿Ve? Ahí hay un pacto. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Eso está en Lucas 22:20. ¿Ve? De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Es en la institución de la Santa Cena. Y los protestantes en el siglo XVI se quedaron con la palabra como si este es el pacto, la palabra, el pacto, leer, transmitirlo. Y despreciaron la Santa Cena. Por eso en las iglesias protestantes, después con la evolución que hubo, la Santa Cena se rechazó. Y hay iglesias evangélicas que nunca celebran la Santa Cena porque se atienen todo el tiempo al pacto, creen que la palabra es el pacto. La palabra es un instrumento para transmitirse, para enseñarse lo que está escrito aquí, es para darlo a conocer el mensaje. Pero el pacto está en esto. Yo miro muy bien ahí, en la copa, y es el nuevo pacto, dice. Este es el nuevo pacto en mi sangre, este es el Nuevo Testamento, sellado en mi sangre. Es una copa, es un signo sacramental. Pues la Iglesia Católica ahí se sostuvo. Y por eso no ha cambiado. Por eso en la Iglesia Católica todos los días está el signo del nuevo pacto. Porque Él dice, haced esto todas las veces que lo hagáis, hacerlo en memoria de mí. ¿Ve? Lo de la Santa Cena. Entonces la Iglesia Católica se mantuvo ahí. En el siglo XVI llega el protestantismo y dice, no, hay un error. No es el pacto. El pacto está en evangelizar, en predicar. Por eso salgamos por todos lados y prediquemos el evangelio. Nuevo Testamento, si nosotros decimos Nuevo Testamento, lo que queremos decir es nuevo pacto. El nuevo pacto. Y aquí dice que el nuevo pacto es la copa derramada con su sangre. Este es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Todas las veces que la bebieres, beberlo en nombre mío. O sea, el pan y la santa cena, el pan y la copa. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, que es el nuevo pacto en mi nombre. Entonces, luego llegaron y dijeron, no, el pacto es la palabra. La palabra. ¿Por qué se dice que es la palabra? ¿Por qué se dice que tenemos que predicar en la Biblia y dejar a un lado el sacramento y dejar la Biblia? Porque eso desde el principio así fue como se formó la religión, que es ir por todo el mundo y predicarlo, porque este mensaje había que darlo por todos lados, por todos lados. Pero así como en la Biblia vemos diferentes aspectos, como diferentes vertientes, así también se ve en la vida natural, en la vida religiosa. Hay por este lado, hay por otro, y uno ya no se halla, como les decía al principio, ya cuando uno aprende a tocar el piano, ya no toca en el piano, sino que hay que tocar batería. Cuando ya aprende una batería, ya no hay que tocar batería, sino que hay que danzar. Y así, eso es una carrera loca, alocada que va la iglesia. Los que siguen las modas. Los otros permanecen quietos, tranquilos, nada se mueva.
nada se cambia, todo permanece. Dios nunca se muda, Dios siempre está ahí. Pues ese es el tema que les vengo diciendo de Ilumina tu Camino. Ahora, ¿cómo se formó este libro? ¿Qué es lo que hay en este libro? En este libro hay muchísimas cosas y muchas cosas que se quedaron por fuera. Muchos cristianismos. Aquí hay un solo cristianismo, el cristianismo de Pablo, el paulino, y se quedaron muchísimos cristianismos por fuera. Y eso es lo que les voy a presentar en el día de hoy. Muy bien. Este proyecto se llama Ilumina tu Camino, viviendo con propósito el viaje interior de tu vida. Si tú miras, lo que yo te estoy enseñando es que tú eres el camino y tú eres la luz del mundo. Tú eres luz, tú eres camino, tú eres la iluminación y tú eres el camino. Ilumina tu camino, eres tú. Y el tema que estoy tratando es del cristianismo a la iglesia. Porque se dice que primero fue la iglesia y después el cristianismo. Y yo digo que primero fue el cristianismo y después la iglesia. Primero se llamaron cristianos y después la iglesia. Lo que pasa es que los textos que tenemos nosotros son tardíos. Y ya la iglesia era la que estaba en auge. Por lo tanto, como ya se había formado la institución, entonces todos los libros quedaron dentro de esa institución. Y la pregunta que yo me hago es, ¿cómo una idea de una espera del ungido para construir un reino se convirtió en una institución llamada iglesia? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo se formó esta institución? Y ahora vemos la institución y no vemos nada de lo de adentro. No vemos nada del cristianismo. ¿Cómo se pasó eso? ¿Cómo se cambió el contenido por el continente? ¿Cómo es que miramos lo de afuera y no somos capaces de mirar lo de adentro, que no se muda, que permanece siempre? Pues eso es lo que les voy a continuar en el día de hoy, diciéndoles donde que ayer, los que vieron el video de ayer, pues pueden saber que aquí fue donde yo terminé ayer. Que hoy les iba a decir cuáles son los cristianismos que hubo al comienzo de la formación del cristianismo. Entonces, cuando se estaba formando el cristianismo, el libro, el escrito, los estaban acomodando, que era la idea del Antiguo Testamento con la idea del paganismo, y se estaba uniendo. El Antiguo Testamento tenía unas promesas, por ejemplo, la promesa del Antiguo Pacto, que es el de la circuncisión, ese es el Antiguo Pacto, pero había la idea de que iba a venir el Mesías. Entonces, yo digo que el cristianismo se formó más por el Mesías que por el Antiguo Pacto. El Antiguo Pacto ya fue que tuvieron que unirlo para decirles a ellos, mire, había un Antiguo Pacto, ahora hay uno nuevo. Pero es que hay dos cosas, como dos caminos. Uno era el Mesías que iba a traer el reino nuevo, o sea, que iba a renovar el reino de Israel. Y otro era que se iba a renovar el pacto. Entonces, en Cristo se hizo eso, pero por diferentes caminos. Entonces, los cristianismos romanos en sí se crearon tres cristianismos en Roma. Habían como tres, había pelea, porque no se ponían de acuerdo. Entonces, uno fue el cristianismo paulino. Este cristianismo paulino es el que tenemos nosotros en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Los cuatro evangelios, las 14 cartas, 7 que son de Pablo, escritas por él, o sea, por ese personaje, visualizadas por él, y 7 que no lo son, pero formaron el 14. Y Hebreos, por ejemplo, no estaba en las cartas, pero para formar el 7 originales, 7 supuestamente, y buscaban uno y encontraron el de Hebreos y lo metieron ahí. Y las cartas católicas o las cartas universales que llamamos, que es la de Santiago, la de Pedro, la 1, 2 y 3 de Juan, la 2 de Pedro, la de Judas, Apocalipsis y Hechos de los Apóstoles, que son cartas universales, o el Apocalipsis y Hechos de los Apóstoles, pues son libros aparte, pero son 7 las otras cartas universales, que son 1 y 2 de Pedro, 3 de Juan, esas cartas, la de Santiago y la de Judas.
son 7 cartas universales que no están dadas a ninguna persona, no están como de cartas de Pablo a los Efesios, a los Filipenses, no. Y los 4 evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pues sucede que eso que está, que son 27 libros, esos libros que tenemos nosotros son solamente paulinos, netamente paulinos, que fue escrito con contenido egipcio. Por eso la espiritualidad que tiene el Nuevo Testamento viene de Egipto. Pero paralelo a esto se formó un cristianismo gnóstico, el gnosticismo, que es el cristianismo tirando más a lo griego, al racionalismo, más a eso, a la intelectualidad, al pensamiento. Y luego había otro cristianismo que era el cristianismo judaizante, que decía que ese cristianismo tenía que los paganos o los gentiles tenían que circuncidarse. Judaizantes, también hubo una fuerza grande en ese cristianismo. Pues sucede que mucho del cristianismo paulino tiene gnosticismo y tiene judaísmo, porque no se purificó todo, porque había que dejar cosas buenas. Los judaizantes es el pensamiento babilónico, los gnósticos pensamiento griego y el paulino pensamiento egipto. Y nosotros en el Nuevo Testamento tenemos más de pensamiento egipcio, más de esto, menos gnóstico y menos judaizante. Un poquito, aunque tiene un poquito más judaizante que gnóstico. Pero a la hora de la verdad, los gnósticos encuentran en la Biblia que se pueden alimentar. Y el judaizantes también. Entonces, estos fueron los 3 cristianismos más fuertes. 3 cristianismos más fuertes que hubo cuando se estaba formando el cristianismo. Y esos todavía están. Hoy todavía están. Hoy vemos cristianos que les gusta, se llaman mesiánicos. O los vemos más carismáticos, son los gnósticos. O los vemos más estructurados, más romanizados, más católicos, son estos paulinos. Los protestantes que quisieron protestar no se pudieron salir del paulinismo. No se pudieron salir. Los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas no se han podido salir del paulinismo. Los carismáticos o los pentecostales no se han podido salir del paulinismo. Por eso dan vueltas y dan vueltas y dan vueltas aquí y siguen siendo los mismos. Siguen usando la misma Biblia. Porque para salirse tendrían que usar los apócrifos, los pseudocanónicos, los que no entraron en la Biblia, que fueron muchos libros que quedaron por fuera, porque no hacían parte de este canon, de este pensamiento que después se llamó paulino, que llamamos paulino. El cristianismo podría decirse más bien paulinismo, en vez de decirse cristianismo. Muy bien. Pues sucede que este paulinismo, lo del paulino, la controversia fue esta. Mire que no es tanto lo del Mesías. La controversia paulina es contra los judaizantes, contra esto, los babilonios. Y después vemos que los evangelios son contra los gnósticos. Los evangelios están más contra esto, la pelea, y los paulinos están más contra los judaizantes. Entonces había una controversia entre el judío decía que la salvación era por la ley mosaica, por la ley era que se iban a salvar, y los paganos por la ley natural. Había una ley natural que había que salvarse. Entonces llega Jesús, viene la fe, que es en el Christus, aquí puse Mesías, pero que para el romano es Cristo. La palabra Mesías aparece solamente 3 veces en el Nuevo Testamento. La palabra Cristo aparece muchísimas veces. Pero ahora, este Christus, este Mesías, había que unirlo. Entonces, la ley mosaica
cómo se hizo para unir al Mesías con la ley mosaica y cómo se hizo para unir el paganismo con la ley mosaica. Estas dos flechas las puse aquí porque como es arriba, es abajo, como es arriba, es abajo, era la idea. Muy bien, pues ¿qué hizo Pablo? Pablo lo que hizo es, y esta es la doctrina paulina, es que la ley mosaica la tienen que cumplir los judíos y el mesianismo o el Christus lo tienen que cumplir los judíos. Y los une es la fe. Lo de arriba y lo de abajo, lo que une la fe. Recuerdan que en Egipto, el Alto Egipto, el Bajo Egipto, fue unido por el Medio Egipto, pero se creó fue la unidad. Entonces, cuando se une los paganos con el judaísmo, se crea la unidad cristiana, el Mesías. Entonces, para los judíos había que unir la ley mosaica con el Mesías y para los gentiles había que unir la ley natural con el Mesías. Y aquí viene la controversia, que los judaizantes, estos de aquí, decían que los gentiles, los de aquí, tenían que circuncidarse. Y Pablo le dice, no, porque son aparte. Vienen por otro camino al Mesías. Vienen por la ley natural. En cambio, los judíos sí se tienen que seguir circuncidando, porque vienen por la ley mosaica. ¿Ve? Pero todos convergen en Cristo. Para los judíos, como para los gentiles, Cristo es el mismo. Muy bien, ahora voy a explicar eso con textos bíblicos. En 1 a los Tesalonicenses 4:15 dice la palabra, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Mire que lo importante es la palabra, la escritura. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no predeceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En este sentido, la controversia es, bueno, ¿y los que murieron qué? ¿Y los que estamos vivos qué? Pues sucede que para Pablo, esos que habían acabado de morir y estos que estaban vivos con ellos, iban a ver el reinado de Dios, el reinado de el Mesías. Esto que acabamos de ver aquí, que Jesucristo es el Rey, es el Señor, que esto que vimos ayer, esto que acabamos de ver aquí de la controversia cristiana, esto que acabamos que la ley judía y los paganos o los gentiles, como los queramos llamar, paganos gentiles, estos se tienen que unir juntos para formar el nuevo Mesías. Un nuevo Mesías que ya está que llega. Mire que ya está que llega, porque dice, los que vivimos, es decir, que la venida de Cristo era inminente, era ya, mire aquí, que vivimos, que habremos quedado, Él se incluye. O sea que para Pablo, habremos quedado, quiere decir que la venida del Señor es ya inminente. Ya es, vea, que vivimos, que habremos quedado, que hasta la venida del Señor. Pablo se incluye, Pablo cree que él va a ver la venida de Cristo. Y han pasado 2000 años y eso todavía no ha sucedido. Pero esa es el meollo, esa es como la esencia, el quid del asunto de Pablo. Entonces vemos aquí, voy a volver a repasar, los romanos, los cristianismos romanos, nosotros no nos fuimos por el gnosticismo, no nos fuimos por el judaizante, nos fuimos por el paulinismo. El paulinismo que enseña que los judíos se unen, siguen cumpliendo la ley mosaica y se unen al Mesías. Y los gentiles siguen cumpliendo la ley natural y se unen al Mesías, porque ahora lo importante es la fe. Es la fe. Para los gentiles y para los judíos es la misma fe. ¿Para qué? Para que cuando estén unidos este mismo pueblo, entonces los que estén vivos
como los que estén muertos, serán todos presentados para vivir eternamente, por siempre, para vivir con Cristo, con el Señor. Eso era lo que se buscaba. Ese es el propósito, eso es lo que quiere Pablo. Esa es la enseñanza del Nuevo Testamento. La enseñanza es crear el reino de Dios. Aquí, ya, establecerlo. Porque el reino de Dios ya ha llegado. Eso que yo digo, ¿cómo es posible que del cristianismo se pasó a la iglesia? Y cómo una idea de espera de un ungido para construir un reino se convirtió en una institución llamada iglesia. Y ahora la fuerza y el poder la tiene la iglesia y no la tiene el reino, que era lo que Pablo que venía a instituir. Muy bien, aquí tenemos otra versión de la misma idea que yo les quiero enseñar cuál es el contenido del Nuevo Testamento o del Nuevo Pacto. En 1 Corintios 7, 17 dice, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno así haga. Esto ordeno en todas las iglesias, dice. Y en el 18, fue llamado a alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado a alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión no nada es. Y la circuncisión nada es sino el guarda los mandamientos de Dios, sino el que guarda los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Por eso, el gentil sigue siendo gentil con su ley natural, el judío sigue siendo judío con su ley mosaica, pero todos en la fe en Cristo, en el Mesías, en el ungido. Muy bien. Otra versión, porque les estoy enseñando es qué es lo que contiene la Biblia. ¿Qué es lo que contiene la Biblia? Lo que contiene la Biblia es una pelea en cómo unir los gentiles o los paganos con los judíos, porque el pueblo judío estaba siendo masacrado, el pueblo pagano estaba masacrando a los romanos, entonces no querían seguir masacrando, no querían ser masacrados. Al unirse, entonces se crearon un solo pueblo, una sola religión, y esa sola religión, entonces la controversia es, bueno, ¿y cómo entramos a esa nueva religión? Entonces los judíos, pues siga siendo judío, el pagano siga siendo pagano. Ahora lo único que tienen que hacer es creer en Cristo, en ese que sí ya vino, que ya vino el Salvador, que ya vino el Redentor. En Romanos 2:14 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Ve, ya hay una ley escrita. Entonces, todos tienen ley. Mire, por eso el judío tiene una ley, el pagano tiene una ley, porque la controversia eran los dos pueblos. Y esa ley, tanto la ley mosaica como la ley natural, podían siguiéndose practicar, el uno en su estado y el otro en su estado, pero lo que iba a unir era el evangelio de Cristo. Que ya la ley para el romano, entonces lo que pasa era que el romano decía, bueno, ¿y cuál es mi ley? El judío decía, no, es que ellos no tienen ley de Dios. Sí, le decía Pablo, hay una ley escrita en sus corazones. Y también en Romanos 1 también lo dice. Lo que pasa es que no puedo poner todos los textos aquí. Ahora, ¿cuál era el pacto? ¿Cuál era el pacto del Antiguo Testamento? Porque yo ya les dije que el pacto del Nuevo Testamento es la sangre, lo que dice ahí en Lucas. El nuevo pacto. Jesucristo dice que este es mi nuevo pacto. Que tomó la copa y dijo, este es mi nuevo pacto derramado por la sangre, la nueva copa. Esto es importante porque ¿cuál es el pacto para los israelitas? Para el pueblo de Israel, para los que dicen judaizantes. Está en Génesis 15:5. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo, mira el cielo
y si puedes ver, cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Primer punto, descendientes. Y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Entonces el Señor le dijo, yo soy el Señor que te sacó de Ur, de los caldeos, para darte esta tierra como posesión. Segunda promesa, tierra. Y la tercera es la siguiente, en Génesis 17:5. Además cambiaré tu nombre. Ya no será Abraham, sino que te llamarás Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. Tres pactos hay aquí, o tres promesas del mismo pacto. Descendientes, tierra y muchas naciones. Pues sucede que Pablo tiene que convencer a los israelitas o a los judíos en ese momento que este pacto se va a cumplir. ¿Por qué? Porque la descendencia es que ya son las 12 tribus que están esparcidas por todo el imperio romano, pero que son descendientes. La tierra es el imperio romano. O sea, vuélvanse ustedes. Esta es la tierra que emana leche y miel, es todo este imperio. No es solamente allí, la de Canaán, allí solamente. Eso era un símbolo nada más, pero es toda la tierra. Y muchas naciones, es que todas las naciones del mundo van a unirse a Abraham como padre. Entonces, mire, ya le estamos mostrando el reino. Aquí hay un reino. ¿Para qué siguen haciéndose matar si ya les llegó el Mesías? Y este pacto, en Génesis 17:1, aquí fue donde lo hizo el pacto de Abraham. Dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai, o sea, el Dios Todopoderoso. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Yo haré un pacto contigo. Mire la diferencia. El pacto contigo eran estas tres cosas, por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Este es mi pacto contigo, te haré el padre de una multitud de naciones. ¿Ve? Vuelve y repite aquí lo que les acabé de leer. Además cambiaré tu nombre, ya no será Abraham, sino que te llamarás Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. ¿Ve? Multitud de naciones y aquí padre de muchas naciones. Te haré sumamente fructífero. Tus descendientes llegarán a ser muchas naciones y de ellos surgirán reyes y les daré a ti y a tu descendencia toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero. Será posesión de ellos para siempre y yo seré su Dios. Esto es promesa para el pueblo de Israel, para los judíos. Una promesa que ellos estaban esperando. Ahora, ¿cuál es la promesa para nosotros? Ya la voy a decir más adelante, pero simplemente se la voy a leer. Ahora, la promesa es la promesa del nuevo pacto. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. El nuevo pacto en mi sangre es la copa. Después vamos a hablar más de esto, pero solamente lo que quiero decir es cuál era el problema que tenía Pablo o los romanos o los que estaban haciendo el Nuevo Testamento para unir a los judíos con el reino. Y en Génesis 17:10 dice, este es el pacto que tú y tu descendencia deben cumplir. Todo varón entre ustedes debe ser circuncidado. Esto incluye no solamente a los miembros de tu familia, sino también a los siervos nacidos en tu casa y a los siervos extranjeros que hayas comprado. Todos deben ser circuncidados. Llevarán en tu cuerpo la marca de mi pacto eterno. Todo varón que no sea circuncidado será excluido de la familia del pacto por romper el pacto. El pacto para el pueblo de Israel era el de circuncidarse, o sea, cumplir la ley, esta ley para los judíos. Pero con la llegada del Mesías, ahora iba a establecerse un nuevo pacto. Era el pacto, ya no era el de la circuncisión, sino que ya era el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Ya era diferente.
ya los judíos, aunque los judíos podían seguir siendo judíos, pero ya no vayan que judaizar, los judaizantes, que fue lo que yo les dije aquí en esta controversia, que habían tres romanismos: los judaizantes, los gnósticos y los paulinos. Y entonces, ¿qué hicieron los paulinos? Matar a los gnósticos y matar a los judaizantes. O sea, quitarlos del medio, con fuerza y con poder. Y eso, por eso fue que se impuso los 4 libros que nosotros tenemos de los evangelios. Ahora vamos a ver aquí un poco más sobre esta controversia que ellos estaban teniendo. En Romanos 4:23 dice: y el hecho de que Dios lo considerara justo a Abraham, no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio. También para nuestro beneficio. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros también somos beneficiados. El hecho de que Dios lo considerara justo, fuimos beneficiados. ¿Por qué? Porque la controversia de Pablo es que Abraham fue circuncidado después de que él le creyó a Dios, no antes de creerle. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer por fe. ¿Ve? Vamos a entrar a Cristo es por fe en el Mesías, en el Christus. Voy a ponerlo aquí un poquito más para poner la palabra Christus, que es el mismo Mesías. Que la palabra Mesías aparece muy poquito, pero el Christus sí aparece bastante. Cristo, el Cristo, el Cristo. ¿Ve? Aquí es donde tenemos que la fe en el Cristo. Ya no era la circuncisión, ya estaba saliendo. Se estaba saliendo del antiguo pacto y empezaba ahora, era en la sangre del Cristo, del nuevo pacto. Muy bien. Y entonces dice, ahora bien, creo que le acabé de leer lo de... No, me salté. Estoy aquí en lo de circuncisión, muy bien. Aquí en Génesis dice, voy acá, espere, en Romanos, iba aquí, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por la ley natural lo de la ley de los corazones, ya les dije esto, ya les dije lo de las naciones, ya les dije lo de la tierra, ahora lo de Pablo, que dice que este cuerpo es el cuerpo, este es el pacto que tú y tus descendientes deben cumplir, todo varón, o sea, es que ser circuncidado. Y aquí, pues me había saltado en Génesis 17:23 dice, y ese mismo día Abraham tomó a su hijo Ismael y a todos los varones de su casa, todos los que habían nacido allí, como los que habían comprado, los circuncidó cortándoles el prepucio tal como Dios les había dicho. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado y su hijo Ismael tenía 13. Porque Dios les dijo que se tenía que circuncidar todos. Entonces dice Pablo que ahora bien, ¿es esta bendición solamente para los judíos o es también para los gentiles y circuncisos? Como venimos diciendo, Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. ¿Ve? Por eso es que aquí entra lo de la fe, lo que les estaba diciendo. Ya el judío no se salva por la ley mosaica, sino por la fe en Cristo. Y ya el pagano, aunque tiene que cumplir su ley pagana, ley natural, ya no se salva en eso, sino por la fe en Cristo Jesús. Ya es por la fe en Cristo. Entonces, ahora bien, esta bendición para los judíos o es también para los gentiles. Como venimos diciendo, Dios consideró a Abraham justo por la fe. Pero ¿cómo sucedió esto? Se lo consideró justo solo después de circuncidado o fue antes. Es evidente que Dios aceptó a Abraham antes que fuera circuncidado. Y aquí es donde Pablo dice que para beneficio, fue que me había saltado unas laminitas. En Romanos 4:23 dice, y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito. ¿Ve? Por eso se escribe, por eso somos libros, nuestra religión es escrita. No fue de pirámides, de hacer unos monumentos, ni fue de unas estatuas, sino que es de una escritura, es de una leyenda, de una narración literaria. Fue escrito también para beneficio nuestro. Es decir, porque si Abraham fue justificado
antes de ser circuncidado, nosotros somos justificados no por ser circuncidados, sino por la fe, porque Abraham creyó antes de circuncidarse. Y la fe para nosotros es, no necesitamos circuncidarnos porque ya tenemos fe, no hay que circuncidarse. Porque dice, porque nos asegura que Dios nos considera justos a nosotros también, si creemos en Él, que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a los muertos por causa de nuestros pecados y resucitó para hacernos justos a los ojos de Dios. Luego, ¿por qué se impuso el paulinismo? ¿Por qué se impuso esta visión? Porque el gnosticismo era más espiritualista, era más mental, era más racionalista. Y el judaizante era más de la ley, que tenía que el Cristo que iba a venir tenía que ser un judío, un Cristo judío. Y era cierto, porque ya lo vimos en otros pasajes, como el Mesías tiene que representar o cumplir unas reglas del judaísmo. Y vemos que el paulinismo de Cristo no lo cumplió, como que creó algo nuevo, diferente. Pero ¿cómo hacer para que los judíos se convirtieran? Había que hacerlos que tenían alguna relación. Había que relacionarlos en algo, porque si no, no se iban a convencer. Muy bien. Pero aquí es donde dice que todo fue en Cristo Jesús, que Cristo Jesús es el vértice, es la piedra que desecharon los arquitectos. Bueno, muy bien. Aquí se habla del Cristo, pero ¿cómo hacer con el Cristo si los israelitas lo que estaban esperando era el Mesías? El Mesías, el príncipe, el Mesías que los venía a salvar. ¿Cómo resolver esta controversia? Eso lo vamos a ver mañana. Mañana vamos a ver cómo se resuelve esa controversia del Mesías. Yo les estoy mostrando lo que es las Escrituras. ¿Por qué? Porque tú, que vas tantos años de estar en la iglesia, que vas a la iglesia, seas católico, seas protestante, seas evangélico, pentecostés, cristiano, como te quieras llamar, tú que vas a estos, a tu iglesia, y que dices que tú vas para escuchar la Biblia, para escuchar este texto, lo que dice aquí. Y tú lees y lees y lees y no entiendes nada. Es que yo te hago una pregunta. Hazlo hoy. Vamos a escoger una carta pequeñita. Una pequeña. Vamos a ponerla. Segunda carta a los tesalonicenses, que es pequeñita. Segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Cortiquitica. Tiene 3 capítulos, unos versiculitos. Léala. Y luego explíquemela. A ver si tú eres capaz de entender lo que dice acá. No eres capaz. Eres capaz de leerla. Y tú vas a la iglesia a leer la Biblia y te pasas todo el día leyendo la Biblia y no la entiendes. ¿Por qué no la entiendes? Porque para entender la Biblia tiene que uno tener bases. Bases judaicas y bases románicas. Bases babilónicas y bases griegas. Bases egipcias. Para poder entender a qué se refería. Mire que la controversia de Pablo es que los judíos se circuncidan y los gentiles no se circuncidan. Y tienen que formar un solo pueblo. ¿Cómo sacar a los judíos de la ley y cómo sacar a los gentiles de la ley politeísta? Pues Pablo dice, tú no tienes que dejar de ser judío, ni tú tienes que dejar de ser gentil. Siga siendo el mismo. Lo único es creas en Cristo. Solamente con creer en Cristo, el nuevo pacto que dice aquí en Mateo 24, que dice que este es mi nuevo pacto derramado. Tomó la copa y dijo, este es mi nuevo pacto derramado en mi sangre. O sea que ahora el nuevo pacto es un personaje que se llama Cristo, que para el pueblo judío era Mesías
Y para el pueblo romano era el Cristo, era el que venía, era el rey de Israel, el reino de Dios que iba a llegar. ¿Ve? Que ya iba a llegar el reino, el rey a restaurarlo. Esa es la controversia. Entonces, hoy les hablé de la controversia de los judíos que se querían que se circuncidaran los nuevos cristianos, y los nuevos cristianos decían no, unos decían que sí se tenía que circuncidar y otros que no se tenía que circuncidar, y entonces había que resolver el problema, un problemita pequeñito nomás, el de la circuncisión. Y ahí se la pasa Pablo todo el tiempo. O sea que todo el Nuevo Testamento es eso, circuncisión. Ahora, voy a resolverles mañana el otro problema, que ya no es el de la circuncisión para entrar a ser parte del pueblo, sino ya es del mesianismo. ¿Cómo llegaron a eso? Del mesianismo. ¿Cómo el Mesías de Israel fue aceptado para que el cristianismo arrancara? Y el cristianismo dice, ya vino el Mesías. ¿Por qué el cristiano dice, ya vino el Mesías? Si el cristiano era pagano, él no esperaba al Mesías, hombre. O sea, antes de ser cristiano, antes del cristianismo, no había ningún problema de esperar al Mesías. Lo esperaban los judíos. Pero aquí había que meter a alguien que no estaba esperando. Y nosotros ahora, ¿por qué seguimos esperando al Mesías si nosotros ni éramos judíos? ¿Ve? ¿Cómo entró esa idea? A una nueva visión. ¿Cómo salió la idea de que ahora nosotros sí estamos esperando al Mesías? Y estamos esperando la segunda venida de Cristo. Y como dice Pablo, ya esta generación ya lo va a ver. Porque los que hemos quedado vivos ahorita, los que estamos vivos, él dice, yo que estoy vivo, ya va a venir el Cristo, ya va a venir ese reino, ya va a venir el fin del mundo. Y Jesús también en Mateo 24 ponen a Jesús diciendo como que esto ya está a la puerta, esto ya va a suceder. Pues esas son las controversias, y nosotros ahorita el cristianismo no lo tenemos por ahí por nada. ¿Vas a la iglesia tú a qué? A prosperidad, a que te dé Dios prosperidad, ¿no? Que te dé salud, eso. ¿Por qué buscas eso? Porque en el fondo lo que tú estás buscando es buenas relaciones con los demás, lo que tú estás buscando es buena salud, y lo que tú estás buscando es ser autosuficiente. Porque en la espiritualidad eso es lo que se busca. Ahora, el Nuevo Testamento te enseña eso. Te enseña a tener buenas relaciones con los demás, a tener buena salud y a ser autosuficiente. ¿En qué me va a mí lo de la circuncisión? Si yo no estoy pensando en eso. Y el problema que yo veo aquí es el problema de la circuncisión. Léase las cartas de Pablo y mira qué problema tan grande que hay. Cómo meterlos a los dos a un solo camino. Muy bien, pues hoy lo dejo con estas inquietudes. Ya mañana tendremos el tema. Mañana nos centramos en el tema del Mesías. Por hoy te digo, bye bye. Pasa este proyecto si a alguno le interesa, porque yo creo que este es lo esencial del cristianismo, la esencia del cristianismo. Pero otros dirán que no y están por otros lados, pero para mí esta es, porque quiero que salgamos, que entremos, que despertemos y nos mantengamos en la vida espiritual. Bueno, por hoy te digo, bye bye.